Bueno, vamos directo al grano en el análisis de hoy. Vamos a explorar cómo esos antiguos y épicos desafíos del libro de Josué son, en realidad, un reflejo exacto de las montañas diarias a las que nos enfrentamos nosotros. Esto no es solo historia antigua para archivar en una biblioteca, es prácticamente un manual de supervivencia para la vida moderna. Nuestro enfoque central será descubrir cómo todo esto nos ayuda a ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Y para arrancar, en lugar de darles una agenda formal, hagámonos una pregunta bastante real. ¿Qué sentimos al dar ese primer paso hacia una etapa nueva y totalmente abrumadora en la vida? Imagínense por un momento ser esos israelitas. Están a punto de entrar a la tierra prometida, van a enfrentar a naciones enteras, a gigantes literales, y todo esto sin su amado líder Moisés. Esa sensación de tener un futuro gigante y desalentador por delante, bueno, es algo que todos conocemos muy bien, ¿verdad? Así que esto nos lleva al primer gran desafío, el traspaso del manto profético. Aquí es donde descubrimos cómo superar ese terrible síndrome del impostor o el sentimiento de insuficiencia cuando recibimos una responsabilidad masiva. Pensemos en Josué. Él había sido el servidor de Moisés, caminó por el Mar Rojo, vio milagros increíbles, pero ahora todo el peso caía sobre sus hombros. Y en ese momento tan sagrado de transición, me encanta que el Señor no le dice a Josué que las cosas van a ser fáciles. Para nada. Le promete algo muchísimo mejor. Le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y la verdad es que esta es una promesa de fortaleza divina que podemos aplicarnos totalmente hoy, especialmente cuando nos sentimos incapaces o superados por las circunstancias. Ahora, aquí hay un detalle que es simplemente fascinante. El nombre mismo de Josué en hebreo es Yeshua, que literalmente significa Jehová es salvación. Es el origen del nombre Jesús. Así que todo este libro, con las acciones de Josué, su liderazgo y su obediencia, nos señala directamente a Jesucristo. Es un mapa perfecto que nos enseña cómo confiar en su salvación. Pero, claro, la teoría suena muy bien hasta que la fe se pone a prueba. Y esto pasa de inmediato. El primer gran obstáculo de Josué es cruzar el río Jordán, que en ese momento estaba totalmente desbordado. Esta historia es clave porque nos revela que los milagros casi siempre requieren que demos ese primer paso que nos aterra. En otras palabras, nos enseña que tenemos que mojarnos los pies. Aquí es donde vemos cómo funciona realmente la mecánica de la fe. Tal como enseña el Elder Bednar, la fe requiere que actuemos en el presente, basándonos en la confianza que tenemos en el futuro. Pensemos en los sacerdotes que llevaban el arca del convenio. Ellos tuvieron que meter los pies en esas aguas turbulentas del Jordán antes de que el río se abriera. O sea, tuvieron que actuar sin tener la evidencia primero. Y justo antes de que cruzaran, Josué les da esta instrucción maravillosa: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es una fórmula perfecta. Al prepararnos, al obedecer y al santificarnos en el presente, hoy, literalmente abrimos la puerta para que el Señor realice esas maravillas en nuestras vidas el día de mañana. Cambiando un poco de escenario, si miramos dentro de los imponentes muros de Jericó, nos encontramos con Rahab. Y con ella vemos una de las metáforas más hermosas y compasivas de todas las Escrituras. Su historia nos demuestra, sin lugar a dudas, que la expiación del Salvador es lo suficientemente amplia e inclusiva como para abarcar a cualquier persona, sin importar cuál sea su pasado. Las acciones de Rahab nos comprueban algo vital. La fe verdadera simplemente no puede quedarse inactiva. A pesar de cómo la veía la sociedad, ella tenía un conocimiento espiritual súper profundo. Arriesgó absolutamente todo, incluso su propia vida, para proteger a esos mensajeros israelitas. Negoció la salvación de su familia entera, y al hacerlo, cambió su pasado por un futuro de convenios. Incluso llegó a ser antepasada del propio Jesucristo. Y como señal de ese convenio que hizo, Rahab colgó un cordón de escarlata en su ventana. Al igual que la sangre que los israelitas pintaron en sus puertas durante la Pascua en Egipto, este hilo rojo es un recordatorio visual potentísimo. Simboliza la esperanza y, por supuesto, la sangre redentora y protectora de nuestro Salvador. Y luego nos topamos de frente con esos famosos muros dobles de Jericó. Eran masivos, intimidantes, una verdadera fortaleza que parecía inexpugnable. Y la verdad es que estos muros representan a la perfección esas barreras imposibles, esos problemas gigantescos que a veces parecen bloquear completamente nuestros propios caminos diarios. Pero fíjense en la táctica para tomar Jericó.
No se trató de usar fuerza física militar, sino de una especie de guerra psicológica dictada por Dios. Requirió una paciencia extrema y una obediencia exacta a unas instrucciones bastante inusuales. Imagínense caminar en silencio total durante días, escuchando solo los cuernos de carnero. Para la ciudad debió ser aterrador, pero para Israel fue la prueba definitiva de someterse a la voluntad del Señor antes de ver caer esos muros. Ahora, en contraste con esa victoria épica de Jericó, tenemos el trágico fracaso en la pequeña ciudad de Jai. ¿Qué pasó ahí? Un hombre tomó el anatema, que eran cosas apartadas para el Señor o prohibidas. Esta historia nos enseña una lección súper dura pero necesaria. Albergar pecados ocultos o romper nuestros convenios es algo que detiene el progreso espiritual, no solo de nosotros mismos, sino de toda la comunidad que nos rodea. Pero en medio de todas las dudas que pudieran surgir, aparece una figura de valentía que es sinceramente inspiradora. Hablo de Caleb. Él fue uno de los espías originales junto con Josué, y fue el hombre que se negó rotundamente a dejar que los gigantes y las ciudades amuralladas le robaran la herencia que el Señor ya le había prometido. Y esta historia nos deja clarísimo que la fe no tiene fecha de caducidad. Imagínense esto. A sus 85 años, en lugar de pedir una jubilación tranquila en un valle, Caleb mira una tierra llena de gigantes y dice, «Dame este monte». Es increíble. Nos demuestra que sin importar nuestra edad o el tamaño de nuestros problemas, depender del Señor nos da la valentía para reclamar nuestras propias montañas. Si comparamos a los espías que volvieron muertos de miedo con la actitud de Caleb y Josué, nos damos cuenta de algo clave. La fe cambia por completo nuestra perspectiva. Mientras el mundo ve obstáculos que nos hacen sentir como simples langostas, la fe nos permite ver que con Dios de nuestro lado, esos desafíos diarios son 100% superables. Ya acercándonos al final de la vida de Josué y también de nuestro análisis, nos encontramos con su último gran discurso. Es un llamado a la acción profundo y conmovedor, donde lanza un desafío directo a todo el pueblo de Israel para que se comprometan de verdad. Pero noten esto, antes de pedirles absolutamente nada, Josué les relata su propia historia sagrada. Les recuerda cómo Dios los liberó, cómo peleó por ellos y cómo les dio ciudades y viñas que ellos ni siquiera construyeron. Y esto nos enseña que recordar las inmensas misericordias del Señor en nuestro pasado es exactamente el combustible que necesitamos para mantenernos leales a nuestros convenios hoy. Y aquí llegamos al clímax, esta famosa declaración definitiva. Ojo, que no es una simple sugerencia, es un reto directo a usar nuestro don del albedrío para elegir activamente al Señor. Josué lidera con el ejemplo total, trazando una línea en la arena y comprometiéndose no solo a sí mismo, sino a toda su familia. Como nos recuerda también el Elder Renglund, Dios no usa el castigo inmediato para obligarnos a obedecer, porque si lo hiciera, la fe no existiría. Él depende de nuestro albedrío moral. Elegir a quién vamos a servir por voluntad propia es la única manera real de fomentar nuestro crecimiento y de llegar a ser como Él. Así que cerramos este análisis con una pregunta que nos debería dejar pensando a todos. Esos inmensos muros que tenemos enfrente no se van a caer solos, y nuestro propio río Jordán no se va a abrir mágicamente hasta que nosotros demos ese primer paso. Entonces, ¿nos atreveremos a mojarnos los pies y a conquistar nuestras montañas diarias, eligiendo activamente ser verdaderos seguidores de Jesucristo hoy? ¿O esperaremos a que las sombras del mundo se conviertan en nuestra normalidad? Al final del día, la elección es toda nuestra.